Jóvenes, bienvenidos a esta su materia, Desarrollo Humano Integral. Mi nombre es Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento nos lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer. Somos como la paja de páramo, que se arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo. Mamá Dolores Cacuango. Muy bien, jóvenes, estamos a punto de empezar la unidad 3 de esta materia, que lleva por nombre Tengo sueños y metas. Vamos a empezar, como ustedes ya saben, por el tema número 1. Antes de empezar el tema 1 de la unidad 3, definamos el objetivo de la clase. Reconocer la diversidad étnica y cultural existente en nuestro país y aprender a ser tolerantes con los demás. Tema 1. La diversidad del Ecuador. Vamos a empezar este tema con una lectura que forma parte del periódico El Comercio. Este, este editorial fue publicado el viernes 9 de diciembre del 2016. El Ecuador es heterogéneo, su territorio y sus habitantes son muy diversos. Esto está a la vista, pero la explicación no es muy fácil. Algunos han pensado, por ejemplo, que todos los ecuatorianos somos mestizos por el hecho de que en realidad los mestizos son mayoría en todo el territorio nacional. Pero la verdad es que hay compatriotas, individuos y pueblos enteros que siendo también ecuatorianos son distintos. Hay indígenas que tienen más de 10 idiomas distintos. También hay negros a quienes se llama afroecuatorianos o afrodescendientes. Aún entre mestizos hay diferencias, si vives en las ciudades o en el campo, también según las regiones en que han nacido. En la costa, por ejemplo, viven muchos montubios. En varios lugares de la sierra están los chazos o chagras. En medio de la diversidad geográfica se han formado diversas regiones con habitantes que son bastante distintos entre sí. La forma de hablar de los serranos y los costeños, por ejemplo, es bastante diferente. La manera de ser de los carchenses y de los manabitas es también distinta. Por otra parte, en el Ecuador hay personas que tienen diferentes religiones, hay otras que no tienen religión. También los ecuatorianos, pese a que somos compatriotas, pensamos distinto. Las grandes diversidades que existen en la población de nuestro país pueden traer problemas. A veces hay conflictos entre las regiones o por motivos religiosos. Pero debemos tomar esas diversidades como un valor y una oportunidad para el Ecuador. Las diversidades pueden complementarse y permitirnos enfrentar los problemas en conjunto. Por ejemplo, para curar enfermedades se pueden combinar los tratamientos de los médicos con las curaciones de los yachaks, que saben muchos de remedios tradicionales. Las habilidades diferentes son una ventaja. Si todos los ecuatorianos fuéramos similares en todo, no podríamos hacer muchas cosas. Por esto, al constatar que el Ecuador es un país diverso, debemos considerar que las diversidades étnicas, culturales, religionales y de creencias son valores y oportunidades para enfrentar juntos el futuro. Fíjense qué maravillosa lectura que acabamos de hacer, ¿no? Cuán importante es reconocer que todos los pobladores de este hermoso país somos distintos, que hay distintas etnias, que hay distintas formas inclusive de pensar y de ver la realidad dentro de nuestro propio país. Muchas veces nosotros tendemos a creer que todos somos mestizos, pero ya vemos que no es así. Vemos que hay indígenas que inclusive tienen su propia lengua. Y ni que se diga entre las diferencias marcadas entre regiones naturales, como lo es la costa y la sierra, la forma de ser inclusive, la forma de hablar. Entonces hay que ser muy conscientes de esto y valorar nuestras diferencias,
¿Por qué? Porque como ya lo dijo la lectura, si nosotros en el Ecuador fuéramos exactamente iguales con los mismos conocimientos, no podríamos resolver los problemas que se nos pueden presentar. En esta parte del conversemos vamos a responder unas 3 interrogantes que nos plantean. Primero, ¿consideran ustedes que la diversidad de grupos humanos que habitan el Ecuador es un problema o una riqueza? ¿Por qué? Entonces, chicos, aquí hay que ser muy sinceros, aquí hay que ser también analíticos, ¿no? La diversidad de todos estos grupos que habitan el Ecuador es un problema o una riqueza. Y hay que fundamentar su respuesta, por favor. ¿En qué situaciones de tu cotidianidad puedes experimentar la diversidad cultural del Ecuador? ¿Cómo se sienten con ello? Entonces, aquí también es necesario que nos pongamos a meditar, ¿no? ¿En qué momento nosotros podemos experimentar la diversidad cultural? ¿Y cómo nos hemos sentido en ese momento? Así de simple. Entonces, chicos, a meditar muchísimo estas preguntas. Y por último, ¿cómo creen que los ecuatorianos podemos sacar ventaja de nuestra diversidad? Bien, ahí mismo en la lectura que hicimos hace un momento, vimos un claro ejemplo, ¿no? Que hablaba de la medicina de los pueblos indígenas con la medicina tradicional. Entonces, vamos a ver si de esta manera se puede sacar ventaja de lo que es toda nuestra diversidad étnica y cultural. ¿Sabías que el primer artículo de la Constitución del Ecuador define al país como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico? Esto en base a la Constitución vigente, que es la del año 2008. Como Estado plurinacional, reconocemos y valoramos las diversas comunidades humanas que habitan nuestro territorio. Garantizamos y respetamos sus derechos. ¿Cómo practicar la interculturalidad? Aquí tenemos algunos factores que son muy necesarios tener en cuenta para poderla practicar de una forma muy efectiva. La primera es la convivencia social, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta de no aislar a nadie por ser distinto a nosotros, o sea, por no tener nuestra propia etnicidad, por no tener nuestra misma forma de hablar o simplemente por pensar distinto. Consenso de las diferencias. Consenso es llegar a un punto medio donde hay que saber reconocer la realidad del otro y poder llegar a un acuerdo, ¿sí? Es obvio que al ser distintos las personas, nosotros vamos a tener diferencias marcadas, diferencias, unas que serán muy grandes, otras que serán muy pequeñas, pero diferencias en sí. Entonces hay que llegar a un común acuerdo. Eso se llama consenso. Cooperación y convivencia. Listo. Siempre ayudarnos para poder convivir entre todos los miembros de nuestra comunidad. Intercambio de experiencias. Recordemos que todos los grupos étnicos tenemos nuestra propia forma de pensar, nuestro conocimiento, ¿sí? Entonces aquí es muy valedero hacer un intercambio de aquellos conocimientos, de aquellas experiencias que hemos incluso venido heredando de generación en generación. Confianza. Si no existe confianza, nada de lo que estamos hablando en este momento puede llevarse a buen puerto, ¿no? Entonces, la confianza es fundamental para podernos llevar bien, para poder practicar la interculturalidad. Diálogo y debate. Es necesario siempre dialogar y debatir. Es muy importante no confundir el debate con la pelea, ¿no? Con la confrontación. Para nada. Aquí tratamos de dialogar y de debatir. Es decir, ver las diferencias que hayan entre unos y otros lados y poder llegar a analizarlas, ¿no?
y poder de esta forma llegar a un común acuerdo, al consenso que hace unos puntos atrás estábamos hablando. Comunicación efectiva. Es muy importante que para que sea efectiva la comunicación nosotros debemos oír y asimismo debemos opinar. Entonces tiene que haber una retroalimentación para que la comunicación sea efectiva. Recordar que tanto uno como otra persona tienen derecho a expresarse. Reconocimiento mutuo. Siempre tratar a la otra persona, al otro grupo étnico, como un igual, reconociendo obviamente su existencia, reconociendo sus derechos, y asimismo nosotros tenemos que hacer valer los nuestros. Bien, jóvenes, aquí tenemos una actividad muy divertida. Aquí ustedes tienen que completar el crucigrama con los nombres de nacionalidades y pueblos del Ecuador plurinacional. Entonces, tratemos de buscar todas estas nacionalidades que existen dentro de nuestro país e ir llenando este crucigrama en cuestión. Entonces, chicos, yo quiero que por favor, esto no es un deber, ¿ok? Pero eso sí, necesito que lo realicen para que inclusive se diviertan un poco. Aquí tenemos las respuestas del crucigrama anterior. Entonces, aquí se las pongo más fácil, ¿no? Simplemente traten de ir llenando el crucigrama anterior. Listo, chicos, la clase ha llegado a su final. Espero que haya quedado muy claro que nuestro país es pluriétnico y pluricultural. Entonces, hay que respetar a todas las nacionalidades, no solamente de nuestro país, sino también las extranjeras, recordando que todos formamos parte de una sola comunidad. Así que mucho ojo, mucho respeto y mucho cuidado, chicos. Recordemos de antemano que todavía estamos en emergencia sanitaria. Se me cuidan muchísimo. Los quiero ver sanos la próxima clase.